Bien, estamos trabajando con todo esto que tiene que ver con la metafísica cristiana, ¿sí? Pues cada uno de los elementos que nos presenta la Biblia es un símbolo metafísico. En literatura, si estuviéramos en una clase de literatura, sería una figura metafórica, ¿sí? En la cual estaríamos trabajando. Pero bueno, como nosotros somos estudiantes de metafísica, entendemos plenamente que todo esto es un sentido metafísico que expresa el estado de nuestra conciencia en este momento. Entonces es así con cualquier libro de metafísica, con cualquier texto que se haya dedicado al espíritu. Esto es bien importante. Hay gente que se dedica a libros a sí mismos. Eso no tiene ninguna figura de estudio metafísico. Los libros que tienen figuras de estudio metafísico son los libros dedicados a hablar y a interpretar más del espíritu en la tierra, en el hombre, en el cosmos, en cualquier punto. Esto es para que seamos bien francos y todo esto, porque no dudo que haya mucha gente con escrituras muy lindas y que enaltezcan ni que ayuden a uno pues a sentirse bien y todo esto, pero hay que ver muy bien cuáles son sus motivos, ¿verdad? ¿Cuál es su motivador o cuál es la causa de lo que está haciendo para poder entender si podemos extraer un poco más de entendimiento espiritual acerca de eso, ¿sí? Porque esto es muy interesante observarlo y como nos dice un gran maestro llamado Krishnamurti, la motivación lo es todo. O sea, el motivo que impulsa a alguien a hacer algo es el que comanda cómo va a salir esa cuestión. Si uno está impulsado, qué sé yo, por el egoísmo, entonces eso, aunque sea una buena acción, una buena obra la que se está haciendo, eso va a salir mal. Si hay un motivador de, qué sé yo, hacerle especular con alguien en cualquier aspecto, es por medio de un servicio, un trabajo, lo que sea, por más bueno que sea ese trabajo, el motivo indica lo que está detrás. Por lo tanto, eso no puede prosperar mucho. Entonces, casi que nosotros nos tenemos que dar cuenta antes de que procedamos a hacer algo, cuál es el motivo que nos impele y que nos está llevando a actuar, a hacer eso. Ya que identificamos que nosotros queremos hacer eso en pureza, en bien, en bienestar y todo eso, es casi seguro que va a ser un éxito. Pero si no tenemos eso bien claro, entonces puede que estemos mezclando las cosas, las energías, y eso es un asunto que, bueno, no es ningún pecado ni nada, sino que eso no va a prosperar. ¿Vamos bien hasta acá? Eso no va a estar avalado por nuestra presencia yo soy ni nada de esto. Entonces, en metafísica cristiana estamos viendo todos los símbolos y las figuras metafísicas dentro de la Biblia, ¿verdad? Hoy vamos a profundizar en la figura del rey David, que es muy interesante para entendernos mejor nosotros y entender un camino espiritual o el camino que sigue un estudiante espiritual. Ya nos quedamos en la historia pasada, ¿se acuerdan? ¿De qué se acuerdan? A ver. El Salmo 91, ¿verdad? Y un poquito antes de eso. Bien, Moisés enseñó los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son leyes poderosísimas de la presencia yo soy. En este entendimiento, lo que hay que saber es que cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, el pueblo se empezó a regir por las tablas de la ley. ¿Vamos? De tal forma que no podía haber un gobernante. Y por eso es que la Biblia, después del inicio del Génesis, el Éxodo y todo esto, sigue con la parte de jueces. Se empezó a regir al pueblo de Israel por medio de jueces que hacían cumplir las tablas de la ley, como lo siguen haciendo los jueces, ¿verdad? Llegó un punto específico en el pueblo donde todavía había una añoranza de que las cosas podían ser mejor, de que se podían manifestar en una situación más próspera hacia adelante, liberarse de esta idea un poco ceñida que tenían de vida, si tuvieran un rey. Y entonces es cuando comienza el planteamiento de que el pueblo israelí pide un rey, ser gobernado por rey, porque con eso iban a conseguir mayor libertad. En ese momento el profeta de ese tiempo que dejó escrito todo esto se llama Samuel. Y él deja explicado pues este proceso en el cual
pasa el pueblo de Israel de gobernarse de jueces a reyes. Entonces, esto es muy importante porque mientras estamos en este periodo de jueces, todo tiene que ver con las tablas de la ley y cómo uno está cumpliendo o no con ellas. Vamos bien hasta acá. Ahora bien, como en el derecho y en todo lo que tiene que ver con el ser humano, todo es escalonado. O sea, no porque entre un rey, quiere decir que las tablas de la ley se van a dejar de seguir asentando, cumpliendo, manifestando. ¿Vamos bien hasta acá? Esto se puede aplicar el día de hoy, o sea, no porque estemos en la nueva era, quiere decir que perdemos de vista lo que ya se dio en el cristianismo, lo que se dio antes en la ley hebrea, la ley judía, lo que hubo antes con el egipcianismo y entendimiento espiritual muy amplio. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces todo se va conjuntando para ser seres más integrales, o sea, que sepamos con más conciencia saber de qué se trata todo este show. Entonces ya cuando entra y uno abre la Biblia en la sección de Reyes, eso refleja algo muy peculiar, que es la voluntad. Vamos a ver el primer punto. El rey es la voluntad, el deseo central del individuo, o sea, su estado de conciencia. Todo deseo tuyo expresa la voluntad. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Ya cuando estamos hablando de reyes, lo que quiere decir esto es la voluntad. ¿Qué es lo que mueve al rey? Si el día de hoy estamos aprendiendo algo del rey David, es porque hay algo detrás de la voluntad que hay que comprender con este rey. Vamos. Cada persona mueve su voluntad de distinta manera. Y últimamente a todo mundo le ocurre lo que su voluntad manda. Bien se dice que hay algo que es la voluntad de Dios, pero está mal interpretada, está mal entendida y se confunde mucho con la voluntad del hombre. Una persona que piensa negativo y que tiene mala voluntad con las personas, o sea que las piensa mal, dice, no, ahí, si voy ahí me van a robar, esos de allí son unos usureros, este de acá es un tacaño, ni me acuerdo de su nombre porque ha de ser bien tacaño, ¿verdad? Bien codo, como decimos acá. Eso es mala voluntad. Y eso quiere decir, por una ley universal, que a las personas que piensan mal les ocurren las cosas negativas. O sea, ellos están moviendo su propia voluntad, no es ninguna voluntad de Dios. ¿Vamos? Porque la voluntad de Dios es el bien. Siempre Dios busca que nos ocurra todo lo bueno. Ahora bien, cuando nuestra voluntad humana, que es libre, tenemos algo que se llama libre albedrío, se sincroniza o se alinea con la voluntad de Dios, que es el bien, entonces, ahora sí, vénganos tu reino. Ahora sí, ocurre todo lo bueno. Pero mientras una persona viva con mala voluntad, entonces no puede estar de acuerdo a la voluntad de Dios lo que esa persona está llevando a cabo, pensando, sintiendo y todo esto. ¿Vamos? Entonces, vamos a leer todos juntos. En la Biblia, ese rey te representa a ti. Eres tú y revela tu estado de conciencia del momento. Al abrir la Biblia por ley de atracción te encuentras tú. Entonces es así, por eso es que uno abre la Biblia y se encuentra en la parte de reyes, prácticamente ese rey devela cómo estás en ese momento. Esto es para que logremos un entendimiento bastante profundo, como cualquier libro de metafísica. Tú abres un libro de metafísica y cada vez es más sencillo, yo se los quiero decir así, porque uno, si no conoce las figuras metafísicas de la Biblia, nada, te vas a un libro de metafísica donde está todo bien claro, explicado, y allí hasta te dice qué tienes y el decreto que hay que hacer. O sea, es casi pregunta y respuesta en el momento. Mientras tanto, aquí uno tiene que haber tenido un entendimiento acerca de lo que se está hablando. Y esto es muy importante, las figuras de los reyes siempre las vamos a trabajar por este mismo motivo en positivo. O sea, hay unos reyes que fueron unos hijos de su madre, ¿verdad? Tremendos, terribles. Bueno, aquí nada más nos vamos a enfocar en la parte positiva que ellos tenían para poder trascender cualquier situación negativa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, bien, aquí es donde viene esto es bien sencillo, pero hay que entenderlo. Cada rey expresa un estado de conciencia. Cada persona tiene una conciencia distinta. Cada ser humano vive en un nivel de conciencia. Hay niveles, como se dice, ¿no? Cada persona vive en un nivel de conciencia. De tal forma que
en teoría solo debiéramos entender dos niveles de conciencia. El nivel de conciencia terrenal, carnal, y el nivel de conciencia espiritual superior. Pero ocurre algo. Y dentro de esos dos se podría estar definiendo el ser humano. Muy sencillamente. Una persona con un entendimiento superior espiritual está buscando cómo elevarse, cómo subir su entendimiento, cómo conectarse más con ese plan y esa voluntad de Dios con el primer mandamiento. ¿Qué nos dice ese primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, primero esa presencia yo soy, pase lo que pase. O sea, elevando la mente antes que todo. Entonces, el otro lado de la moneda es la conciencia carnal terrenal, que es cuando el ser humano busca lo del mundo, ¿verdad? Busca, está pensando en el dinero, en el materialismo, en datos, en esto, el otro, ¿sí me entienden? Sin buscar más. Vamos a leerlo para que lo podamos entender. Conciencia carnal. Deseos materialistas. Todavía no hay curiosidad sana de indagar más y mucho menos de esforzarse en transformarse. O sea, no existen preguntas, o sea, todo es, y la gente lo asume, es lo que es. Entonces, si me ocurrió esto y todo eso, no, pues ya. Les va mal en la vida, no sé si les pasa, que hay personas que como sabes de metafísica o eres metafísico, se te acercan para contarte sus historias y para que veas lo que les está ocurriendo y todo eso, ¿no? Eso no está mal ni bien. El asunto es que esas personas nada más lo cuentan como por contarlo. O sea, no buscan un remedio específico para eso. Lo cuentan como conformes y como asentados en eso y dicen, no, pues, o sea, es que no se puede hacer nada, es así y ya, nada más puedo desahogarme hablándolo. Y eso es obviamente la conciencia carnal terrenal. ¿Por qué? Porque así hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? No me importa estar así en la montaña rusa, a veces me va mal, a veces me va bien, a veces me va mal, a veces me va bien, y en eso se la viven la mayoría de las personas, sin buscar un poquito elevarse más, entender más las cosas y todo esto. Entonces es como un vaivén, ¿verdad? Pero no se lo preguntan ni siquiera. Les ocurre algo y no se preguntan interiormente cómo están ni nada, sino que empiezan pues a enjuiciar el mundo a su alrededor, ¿no? Empezando por la gente que está a su alrededor. Es que mi hermano, es que mi padre, es que mi jefe, es que esta persona, esta situación y todo eso. Y eso es el plano terrenal. ¿Vamos bien hasta acá? Después hay una división que no debiera de haber, que es esta conciencia astral. Hay personas que viven en esta conciencia astral de la superstición, de la superchería, de los talismanes, del espiritismo, dice, entre ellos está como esta idea, o sea, como que sí hay algo más, pero yo creo que es más así, más fenoménico, más los ovnis que bajen y nos lleven ya para superarnos y nos quieren dar un mensaje y ahí, ¿sí me entienden? Como ese tipo de cosas que te dicen que hay un más allá, pero te dejan todavía con muchas dudas, que no te resuelven la vida ni siquiera material. Entonces, esta es una situación bien clara. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo te puedo poner en contacto con tu ángel o con tu esto, con tu lo otro, y te va a decir lo que necesitas para curarte, para sanarte y todo eso. Bien. Esto es una ayuda que muchas veces, como lo dice allí, trae confusión, frustración y estancamiento. ¿Por qué? Porque esos espíritus, esos seres, esos entes que están por allí en el plano astral, no tienen conciencia física. Es más, hay unos que hace mucho salieron del plano físico. Por lo tanto, no tienen noción de la vida en este mundo, en este momento que estamos viviendo en el presente. Por lo tanto, siempre, yo me acuerdo, yo les he platicado que mi abuelita era chamán, o sea, me lo conozco esto de arriba para abajo. Los remedios que dan son como de 1700, 1600. ¿Por qué? Porque esos entes vivían como por ese tiempo.
Y pensemos un momento, la química del ser humano, ¿cómo se ha movido en los últimos años? O sea, si tú quisieras curar una situación con un remedio de hace miles o cientos de años, ¿te haría efecto esa pastilla? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Entonces, esto funciona más como esta idea para esas personas como consuelo, ¿saben? Pero es un consuelo que no les va a llevar a ningún sitio. Necesitan ponerse y plantarse en su presencia yo soy o irse directamente al mundo material. O sea, curarse con la medicina alópata, homeópata, práctica que está en el mundo ahorita, pero que no ande jugando en el entremedio, porque es riesgoso. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a leer esto de la conciencia de lo astral. Le encantan las manifestaciones espiritistas y siguen los consejos que reciben por este conducto. Trae confusión, frustración y estancamiento. Entre estas dos es preferible la conciencia material. ¿Por qué? Porque esta te resuelve en el mundo. Si somos seres físicos, necesitamos resoluciones físicas primero que todo. Pero uno se va a ir a una plataforma y no es que si te paras aquí sientes rico y que aquí te hacen bien rico y si te sientas así se siente más rico y todo eso. No, eso es pura idea de la gente, puro fenoménico. ¿Vamos? O sea, no, eso no quita que haya lugares que se siente bienestar, pero esa no es la solución es la transformación de la mente, de la conciencia. Resolverse y hacerse responsable antes que todo de cualquier situación. ¿Vamos bien? Entonces, esto es un punto donde hay una línea delicada que cuando somos conscientes la podemos observar, como ustedes pueden ver en estas sesiones de metafísica. Sí, aquí vamos directo al grano y duro y a la cabeza, ¿sí? Sin reservas, o sea, lo que sea bien para cada quien, o sea, es mi deber decirlo, porque si no lo digo, se puede oír una persona con un error en su mente y eso no trae nada bueno para nadie, ¿sí? Entonces, ya que uno está aquí, es el deber del facilitador que se le diga todo lo necesario sobre la ley espiritual. Y nada, hay estas ideas de conciencia astral y todo esto, pues no traen nada positivo, nada se puede sacar de eso. Muchas veces hay personas que están como queriendo dar una ayuda espiritual, vamos, pero la ayuda espiritual comienza con el poder mental. Una persona que quiere dar ayuda espiritual que no tiene conciencia del mentalismo no puede dar esa ayuda. Y hay gente que incluso dice que da metafísica y todo eso, pero están más metidos en lo astral, en el sentir rico, en talismanes, en huevos, pasarte huevos por el cuerpo, hacer limpiezas exóticas y todo eso, limpias y todo eso, que de verdad en despertar el entendimiento superior. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esto es en lo que nosotros tenemos que meternos completamente. Esta conciencia de lo astral es para que estemos alertas, de que las personas pues no nos quieran confundir y también ayudar a las personas que pueden estar buscando ese tipo de ayuda. Nada, hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Fui con tal persona y me dijo que compró una pirámide, etcétera, etcétera, y que tuviera un faraón. Está bien, cómprala, está muy bien. Me dicen a mí como metafísico, ¿tú qué piensas? ¿La compro o no la compro? ¿Qué? Y todo eso. Mira, tú haz lo que quieras. Una pirámide lo que hace es que veas hacia arriba. O sea, las pirámides eran puntos que apuntaban hacia el cielo, o sea, hacia Dios. Es un efecto que un ser humano para recordarnos que debemos de mirar hacia arriba. Nada más y nada menos. Pero hay gente que se clava y es que quiero escalar en el trabajo y necesito una pirámide con el faraón. Total, se fueron a comprar su pirámide con el faraón y ¿qué creen? No traía el faraón, sino traía una esfinge adentro. Entonces ya la persona estaba preocupada porque no era un faraón ni era la esfinge. Háganme el favor, o sea, el chiste, ¿sí me entiendes? Eso es superstición. Eso es chapucería, como dicen en muchos países. Entonces, no seamos, perdónenme la palabra, tontos para caer en ese tipo de cosas y no dejemos que la gente siga en ese tipo de cosas. Obviamente uno le puede dar ayuda a las personas hasta donde se puede. Y luego hay otros que dicen, no, es que tu maestro es Sanat Kumara. No, es que a ti te cuida el Arcángel Rafael. Espérame, el Arcángel Rafael tiene cuidado del cosmos.
¿Sí me entiendes? Si tú habitas dentro del cosmos, por supuesto, pero dentro de toda esa colección de cosas que están en el universo. ¿Sí me entienden? Pero ese tipo de cosas, obviamente la gente siente un tipo de consuelo, de idea y todo eso, pero eso no los quita que se sigan sintiendo víctimas, que se sigan sintiendo como una hojita del papel al aire, que es lo primero que se debe resolver, tomar control y volverte rey. Y es lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Dijeron, ¿saben qué? Ya estuvimos bien de jueces, ahora vamos con reyes, o sea, vamos a tomar esa conciencia y este dominio de todo esto. Pero sucede que también cada rey nos va a estar en un estado de conciencia. O sea, cada rey va a reflejar un estado de conciencia en el ser humano, que esto es súper interesante para entender. Aquí está la conciencia espiritual, vamos a leer. Deseos de elevarte, mejorarte, adelantar el conocimiento de las cosas espirituales. No estás satisfecha con guías y consejos de segunda mano. Busca dirección en el Cristo interior. Esto es súper interesante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? El Cristo interior es bien sencillo. Es sentido común, lógica. Es lo que se llama el sexto sentido. En la antigüedad, hace unos 2000 años, se hablaba del despertar, del Kundalini. Y la gente estaba enfocada en el despertar del Kundalini. Sí, que era el trabajo de generación de polaridad masculina y femenina. Eso ya hace mucho tiempo. Ahora, ya ese despertar del Kundalini no se tiene que hacer a nadie, ni te tienen que estar moviendo el Kundalini, ni nada de eso. De lo que se trata en este tiempo es del despertar del Cristo. Vamos, porque el asunto del Kundalini yo creo que ya se logró en la mayoría de los seres humanos en un sentido de vitalidad. Vamos, de tomar control de nuestras energías y de nuestros 7 chakras específicamente. Ahora lo que tiene que avivarse es el chakra del corazón, que es el despertar del Cristo. El Cristo se siente en el corazón, pero habita en el cuerpo mental superior. ¿Esto qué quiere decir? Que es el despertar de la mente, de la conciencia, cuando uno empieza a pensar positivo, a trabajar todo con el poder mental. Esto nos va a hacer que nos ubiquemos aquí. Este es nada más y nada menos el Cristo en la lámina de la presencia yo soy. ¿Vamos bien? Ahora bien, esto es lo que venimos a trabajar en este momento los que estamos aquí metidos en la humanidad. Es el sexto sentido. Esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros, despertar el sexto sentido, que es nada más y nada menos que la intuición. El sentido común, llamado en metafísica el Cristo interior. Volvernos lógicos, inteligentes, claros, con una mente que sea como un sol, que veamos claridad en todas las cosas. Ah, ok, esto ocurrió por esto. Si yo muevo la causa, se mueve el efecto y listo. Si yo transmuto esta situación, se sale adelante. Conciencia. Vamos, por eso se llama conciencia, es científicamente que se realiza eso. Ahora bien, esto es de lo que se trata la conciencia espiritual, del trabajo a través del Cristo interior. Ese Cristo interior es la intuición, que no hay que confundir con el instinto. El instinto es la intuición en primitivo, ¿sí? Como el instinto, qué sé yo, de pelear, el instinto de defender tu vida y todo eso. Bueno, ese instinto hay que hacerlo, pero la intuición es superior. La intuición es precisamente este sentido crístico de actuar de acuerdo a los 7 rayos, al conocimiento de los 7 aspectos de Dios, al conocimiento de los 7 principios universales. ¿Vamos bien? Entonces, moldear nuestra vida con esos aspectos. Yo se los decía en un principio. La motivación es lo que rige al hombre. Lo que te mueve a hacer las cosas es cómo te va a salir eso que estás queriendo hacer. Entonces, si es crístico, si va apegado al bien, a la buena voluntad, a la armonía, a la paz, al amor, eso va a salir de maravilla, pase lo que pase. Pero si hay un sentido de crítica, confusión, tomarle algo a alguien y todo eso, ¿qué quiere decir eso? No va a prosperar. En nada. ¿Vamos bien hasta acá? Listo. Entonces, cada rey, como se los dije, tiene una motivación. Vive en un estado de conciencia específico.
Y entonces cuando el primer rey es comandado, viene un hombre por allí que era un campesino, llamaríamos ahora un cowboy, un vaquero, un gaucho, ¿verdad? Que están encargados ahí pues de que crezcan los terrenos, de engordar a las cuestiones y de pues estar allí pues pasando el rato en el campo, hombres de campo. Así es precisamente la conciencia de Saúl, que por ser una persona de valor en ese pueblo, es elegido y es ungido por el profeta Samuel como el primer rey. Estas personas de campo usualmente son las más supersticiosas, las más que viven en conciencia astral que cualquier otra cosa. ¿Sí? Nada, yo conozco una persona que es así, es un agente de rancho, ¿no? Campesino, y dice, no, el otro día estaba a las 2 de la mañana ahí en el terreno ese, y vi arder. ¿Qué quiere decir esto? Que vio una luz o algo así, ¿no? Dice, eso quiere decir que hay un tesoro ahí, hay que escarbar. Dice, pero tiene su superstición el asunto, dice, pero no puedo escarbarlo yo, porque el primero que lo encuentra, le caen los óxidos de ese tesoro y se muere siempre. Entonces yo tengo que ser el segundo en que recoge ese tesoro. Entonces, ¿cuándo va a sacar ese tesoro alguien? Nunca. Es pura superstición. Bueno, así era este hombre Saúl, ungido precisamente para hacer este primer trabajo de representar la liberación. Vamos a ver, Saúl quiere decir todos juntos, reclamado, deseado, la acción de la voluntad de lograr aquello que desea. Ahora bien, el pueblo es precisamente el que reclama a ese rey. Saúl quiere decir el que empieza a reclamar su propio régimen, por así decirlo, legislar en su propia vida. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, Saúl quiere decir la voluntad de libertad y deseo de quitarse las cadenas que obligan a dominarse. ¿Qué quiere decir esto con Saúl? Bueno, ¿quieres la libertad? ¿Quieres dominar tu propia vida? Bien, te tienes que dominar a ti mismo. O sea, no quieres que nadie te domine, aprende a dominarte a ti mismo. Si no sabes dominarte a ti mismo, por más que estés quitándote de encima a personas que te dominen y todo eso, no vas a poder hacer nada, no vas a poder gobernar. ¿Vamos bien? Es el primer rey de Israel que antes era regida por jueces. Saúl era un llanero ungido por Samuel. Representa la voluntad personal. Esta voluntad personal es terca como una mula. Se cree todo lo que es tímida también a la vez. Es así como un vaquero, pues, ¿verdad? No sé si ustedes tienen vaqueros en su familia. Mi abuelito era un vaquero. Entonces, él no conversaba con nadie, se ocupaba de estar ahí sentado todo el día viendo las vacas y era feliz. Nada comunicativos. Personas, pues, que están metidas en su labor y bueno, tratan con animales y por eso usualmente así tratan a los demás todo el tiempo, ¿verdad? Son testarudos, voluntariosos, reservados, ¿no? En general. Entonces, esta es la voluntad personal. Como ya lo vimos, ¿verdad? Era conciencia terrenal carnal, lo que tenía Saúl con una chispa, por así decirlo, de conciencia astral. Entonces él gobernaba para sí mismo y cuando veía que algo iba medio mal, recurría allí a lo astral. Se iba ahí con médiums a preguntarles el destino de su pueblo, a ver qué onda. O sea, tú eres el rey y vas ahí con el chamán a que te haga la limpia allí en Veracruz. Eres el gobernador y llevas allí a tu grupo a que se haga una limpia por allí. No le estoy hablando, esto ocurre todos los días, o sea, ¿dónde está tu conciencia? ¿Dónde está tu sentido? ¿Dónde está tu intelecto, tu sentido común, tu intuición, tu Cristo? Apagado, encapsulado, yéndote a ir a que alguien te resuelva las cosas. ¿Vamos bien? Y la clave es casi resolver desde uno mismo. Cuando uno desde adentro dice, ¿sabes qué? Yo tengo esto, o esto está ocurriendo y yo lo puedo afrontar. Yo me lo puedo resolver.
Es casi que la clave es resuélvete a ti mismo. Cuando tú te resuelvas a ti mismo, allí está el dominio y las riendas y comienzas a ser rey de tu propio destino. Bien, ahí está Saúl, ¿verdad? Como lo pueden ver, pues nada, es como, es el primer rey de Israel que, bueno, era casi que eh, estaba apenas generando ese poder de comando y todo eso, que la verdad es que al parecer nunca tuvo así completamente, o sea, siempre se iba por esta conciencia personal, terrenal y todo esto. Entonces son esas personas, por ejemplo, en lo espiritual, que hacen cosas espirituales y lo más importante es el nombre de la persona. Dicen, no, aquí viene el gurú Yame Mil, ¿sí? Autor de tal cosa, provocador de la meditación tal y todo eso. ¿Sí me entienden? Que están allí en lugar de promover el bienestar en el ser humano y todo esto, lo que están hablando es de poniendo su nombre allí como algo. De ellos mismos, ¿sí? Y autor de tal, así tal y todo esto. O sea, ¿cuál es el motivo que los mueve a hacer las cosas? Ellos mismos. Vamos, es conciencia personal. Bien, entonces Saúl pues vivía en esa conciencia y ocurrió algo que el pueblo, como se los dije, Israel estaba regido usualmente por jueces y la conciencia o el mensaje del yo soy siempre lo llevaban los profetas. Lo que quiso hacer Saúl fue muy curioso. Él era el rey y lo que quiso es profetizar. Quiso tomar las labores del profeta Saúl. Recuerdan que Saúl fue el que lo había ungido por primera vez. Entonces, antes de una batalla que se estaban enfrentando, lo que hace Samuel es que hace un sacrificio cuando él ni siquiera es sacerdote, no conocía nada acerca de los sacrificios y todo eso, y como si fuera un profeta. Cuando se da cuenta de ese acto Saúl, el profeta del momento le dice, ¿sabes qué? En este momento se te ha quitado la unción con lo que acabas de hacer. Y esto es bien sencillo, pero parece confuso. Es, hagas lo que hagas, haz lo que tienes que hacer. El otro día fui con un homeópata, ¿sí? Por azares de la vida, ¿no? Resulta que ese homeópata, nada, le dije, oye, ¿sabe? No, pues yo doy clases de metafísica y hago periodismo en mis cosas y todo eso. Ah, fabuloso y todo eso. Dice, yo aquí doy las iniciaciones. Yo aquí doy iniciaciones a la gente. Yo me quedé a chinga. ¿Cómo está eso de las iniciaciones, no? Porque no se puede dar ninguna iniciación. Un ser humano no puede dar una iniciación. Porque las iniciaciones son graduaciones de la conciencia espiritual. Un ser humano no puede elevar a alguien más espiritualmente. En decir, ya eres grado A. Lo que da son iniciaciones humanas. ¿Verdad? Que valen lo mismo como si yo te calificara 10 en tu examen de la escuela. Es así. Entonces, esta persona, sí, no, es que quién sabe qué, aquí damos iniciación y muy elevado el asunto y todo esto, ¿no? Yo le dije, perfecto, ya no me quise meter en eso porque es meterse en un rollo de a ver qué Dios puede más, ¿no? Cuando no se trata de eso. Hay un solo Dios que es la conciencia del yo soy que actúa dentro de cada persona y listo. ¿Vamos? Entonces, me dijo, ¿tú cuánto cobras por las clases? Le digo, no cobro, todo es por donación voluntaria. Dice, no, tienes que cobrar. Tienes que cobrar, eso era antes. Ahora tienes que cobrar. Entonces, espérate, me va a venir decir este hombre que quién sabe quién es, que quién sabe qué hace, que yo nada más sé que tiene un puesto de homeopatía, ¿qué voy a hacer con las clases de metafísica que se han llevado bien por más de 70 años con este sistema y que es masivo y que es mundialmente conocido y todo? Pues, o sea, no me voy a poner a discutir. Ya, yo dije, ¿sabes qué? No, vámonos de aquí. O sea, no tenía nada, pero yo estaba buscando un remedio. Le dije, ¿sabes qué? Oye, ya que estás por aquí, un remedio para mi garganta, ¿no? Ah, fabuloso, me dio los chochitos o unas gotitas ellos dan, ¿verdad? Fabulosas de mercurio y todo eso, y dije,
qué buen homeópata eres. Síguete dedicando a eso. Y en mi pensamiento le dije, porque de lo otro, quién sabe qué fregados estás haciendo. Esto es así. Las personas son buenas en lo que hacen y que se queden allí. O sea, eres muy buen homeópata, sigue haciéndolo. Si sigues haciendo homeopatía, te juro, te pronostico, te auguro un buen destino, un buen reinado en tu homeopatía. Hacer crecer sucursales, cosas y todo eso. Pero no te metas en lo espiritual si no sabes. Porque allí todo el buen karma que estás ganando curando a la gente se te puede ir desviándola en lo que es, en lo pseudo espiritual que estás llevando a cabo. Es una línea bien delicada. Y es así, o sea, si eres editor de libros, sé el mejor editor del mundo de libros. Si eres publicista, sé el mejor publicista. Si eres comediante, sé el mejor comediante, pero no me vengas a mí a hablar de espiritualidad. Allá, en tu teatro, donde haces a la gente reír y todo eso, hazlo. Pero no utilices siquiera tu influencia por tu comicidad o lo que hagas para hablar de espiritualidad. Se los digo porque el otro día vi un decreto ahí, una persona en el Facebook, un comediante, hablando de los decretos. Una desinformación brutal, entremezclada con hay que vivir y solo se vive una vez y todo esto, dándole información negativa a la gente. Eso acarrea karma. O sea, pararse a hablar de espiritualidad acarrea karma. Si se usa mal, es mal karma. Entonces, es una línea súper delicada. Por eso aquí, nadie de nosotros es como metafísico de profesión. Por esto no se cobra. Por eso no somos profesionales de la metafísica, o sea, en el sentido de que esto sea, que se estudie para ser metafísico y cuánto voy a ganar por ser metafísico. Absolutamente no. Esto se hace y lo hacemos personas de todo tipo, de sexo, raza, religión, idea social y todo esto, para que la gente entienda metafísica y no se cobra por eso mismo. ¿Saben? Entonces, esto es para que seamos bien claros en nuestros puntos. Y tú ubicándote y asumiéndote en tu propio punto, en tu propia realidad, en lo que eres bueno haciendo, en tu sentido, te va a ir de maravilla. El asunto es cuando uno empieza a mezclar estas ideas, ¿sí me entienden? De ser espiritual, pero al mismo tiempo hacer algo y ser un profesional del espíritu. Eso no existe, no se puede cobrar el espíritu porque es todo lo opuesto, el espíritu es invaluable. ¿Vamos? Entonces, este tipo de personas es lo que representa la conciencia personal de Saúl. Que ocurrió algo súper interesante. Ellos estaban en guerra con los filisteos, ¿no? Los filisteos para pronto los traían jodidos. Tiro por viaje, los acababan. Ellos pues nada más veían cómo defenderse un poquito mejor para que los filisteos no los derrotaran y no ganaran la batalla final. Saúl estaba metido en eso y pues la verdad es que vivía temeroso de todo absolutamente, por eso caí en esas supersticiones. Acuérdense que la superstición viene acarreada por el temor. Dentro de ese ejército filisteo había un gladiador que se llamaba Goliat, el más poderoso, grande, engreído, fuerte, el campeón de todas las batallas del ejército filisteo, de 2 metros, musculosísimo. Nadie podía contra Goliat en ese momento. Y Saúl estaba aterrado, prácticamente ya les habían dominado pues gran parte de las batallas. Y entonces dijo Goliat, ¿sabes qué? Para que ya no muera más israelitas o del pueblo hebreo, porque necesitamos hacerlos esclavos, vamos a ponérselas fácil. Yo me presento ante ustedes, mándenme a su campeón. Si el campeón me vence a mí, dijo Goliat, pues nada, se termina esta guerra completamente. Pero al contrario, si yo le gano a su campeón, nosotros vamos a esclavizarlos a todos ustedes. Entonces lanzó esa situación completamente para que veamos
¿Qué es lo que ocurre, verdad? Allí es donde Saúl estaba en esos dos ámbitos, ¿verdad? Número uno, la unción se le dio en el nombre del yo soy, o sea, de Jehová. O sea, Jehová a través del profeta Samuel, o Samuel en el nombre del yo soy, ungió a Saúl. Entonces, dice, Saúl vacilaba entre un camino y el otro. ¿Cuáles eran los dos caminos? El de los gentiles, aquellos bajo conciencia carnal, o de los sentidos. Y los israelitas, aquellos que conocen el yo soy y adquieren un poco de comprensión espiritual. Vamos a leer. Todo aquel que está bajo el dominio personal se desvía fácilmente de la práctica de la verdad. O sea, es bien sencillo. La conciencia terrenal personal es casi una persona que está aprendiendo metafísica, por ejemplo. Le encanta la metafísica, ve que le está funcionando y todo eso, pero en un momento dado se le pone una prueba de la personalidad, o sea, qué sé yo, una situación en su casa, en su familia, en su trabajo, y ¿sabes qué? Se va, en lugar de ir a su clase de metafísica a hacer el trabajo espiritual superior, se va a pararse allí donde está el problema. Le da más poder a lo personal. O, qué sé yo, en una actividad de metafísica o en una situación se conflictúa con otra persona, qué sé yo, por algo, y le da más importancia a la persona que al espíritu o al entendimiento espiritual que allí recibe. Se los digo porque esas cosas ocurren. Nada, el caso, ¿verdad? Viene una parejita metafísica, una persona muy interesada y la otra no. Pues resulta que se queda la que no estaba interesada y la otra, se separan ellos, ¿no? Y la otra que era la que estaba interesada, como la otra persona no interesada se quedó, ya esa persona no estudia más. Es darle más importancia al yo personal que a la espiritualidad. Es darle más poder al odio, a la pelea, al conflicto, que a tu trabajo interior. ¿Vamos? Dice, por eso se desvía fácilmente de la práctica de la verdad. Así le pasó a Saúl. Vamos a leer. Dios quiere para nosotros todo lo mejor y nuestra palabra y fe nos lo producen. Es así de sencillo. Cuando uno comprende que, número uno, la voluntad de Dios siempre es el bien. Y si yo me pongo a trabajar en buenos pensamientos, en bien, en mis actitudes, en mi sentimiento, en mi forma de vida y todo esto, todo va a salir de maravilla. No es superstición, es creer en el yo soy y saber su voluntad, conocer su nombre, como se dice, ¿verdad? Conocer el nombre de Dios. Eso quiere decir que lo aceptemos a profundidad. Y eso es precisamente vivir, y es cuando una persona se le llamaba en ese momento israelita. Bueno, pues Saúl vacilaba, aún siendo ungido por el yo soy, no le daba toda su fe al yo soy. Se iba y hacía, y le iba a preguntar, y hacía rituales y cábalas y todo eso para que las cosas le medio salieran. Aquí es donde viene esta idea de David, ¿verdad? Que es importante entender completamente. David es el Cristo del Antiguo Testamento. Es la figura que representa las cualidades más altas dentro del ser humano para ese tiempo en que se estaba viviendo. El Cristo del Nuevo Testamento es el Maestro Jesús. Bueno, pues no está muy lejos esta situación. David fue una encarnación previa del Maestro Jesús. Pero David más bien, el Maestro Jesús, como lo conocemos, ya había encarnado antes. ¿Se acuerdan en quién? En Josué, ¿verdad? Joshua, que era el que iba de la mano con Moisés a la tierra prometida, que se quedó con el trabajo en los ejércitos. Bueno, pues regresó precisamente ahora a como el hijo de Yesé, en este caso el octavo hijo de Yesé, que se llama David. Bien, ¿qué quiere decir David? Amado, bien amado. Vamos, David, si lo dividimos en dos, quiere decir David, el que da vida. Dice, vamos a leer, la vid es simbólica de la vida, octavo hijo de Yesé el betlemita, en sus derivaciones como Isaí, Yesé, Jesús e Isaías. O sea, el nombre de Yesé también se le conoce como Isaías y de ahí se deriva Jesús. O sea, el papá
de David ya tenía el nombre que iba a tener próximamente el Maestro Jesús. ¿Vamos bien hasta acá? Estaba encargado de cuidar las ovejas por ser la labor más suave. Tomó el arpa como su instrumento. ¿Esto qué quiere decir? Ya David nos representa un estado de conciencia. Quiere decir el plano de suavidad. O sea, pastar ovejas y cuidar a las ovejas era el de los trabajos más suaves que se podía llevar. Más suaves y más nobles. Porque se guiaba y se cuidaba a los indefensos y al mismo tiempo sin el mayor esfuerzo, ¿verdad? Que es ya lo que uno empieza a trabajar desde el espíritu, una conciencia espiritual. Y como pasaba tanto tiempo cuidando allí a las ovejas, pues tomó el arpa para hacerse compañía y para no sentirse tan solo allí en todo ese trabajito que hacía desde niño. Era el octavo hijo, acuérdense. Así lo mismo que, José, ya se acuerdan de la historia de José. Él era también el último hijo de los 12. Y bueno, pues ellos se hacían compañía ellos mismos, ¿verdad? Pero David en ese entonces tomó el arpa, ¿verdad? Y está David, ¿verdad? Que es el David de Miguel Ángel. Aquí ya se lo presenta como, pues, en su juventud, ¿verdad? Con una, pues es una de las obras más perfectas que pueden existir, que vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces así, se habla de David ciertas características que nos pueden dar a entender cómo es la conciencia espiritual de David. Bueno, antes de esto, cuando Saúl se dio cuenta, el profeta Saúl, ¿se acuerdan que se la volteó el Samuel, verdad? Y quiso hacerla de profeta el Samuel. Saúl dice, ¿sabes qué? Con esto se te quita la bendición porque zapatero a tus zapatos. Tú estás destinado a ser rey y quieres hacer labor de profeta. O sea, dedícate a gobernar, que es lo que debes hacer. Bien, entonces empieza y la conciencia del yo soy o Jehová, Dios le habla y le dice que busque al hijo de Isaí, el betlemita. Betlem es lo que nosotros ahora conocemos como Belén, ¿verdad? Ya era el mismo lugar donde Jesús también nació. Entonces, ¿qué es el cuerpo causal? ¿Se acuerdan? Que ya eso lo habíamos visto en la historia de Abraham, me parece. Bien, entonces allí es cuando va el profeta con Isaí, el betlemita, y le presentan a sus hijos. Va con el primero y le dice, no, este no es, el segundo, este no es, el tercero, este no es. Llega con el séptimo, no, este no es. Le pregunta a Samuel, ¿qué no tienes otro hijo? Dice, sí, pero pues es un chamaquito, hay un niñito que cuida las ovejas y todo eso. A ver, preséntamelo. Llega David y dice, este es precisamente el que va a ser el ungido. Este es el elegido por la conciencia yo soy para ser el próximo rey de Israel. Eso era tremendo, ¿sí? En este estado, precisamente, es que podemos entender prácticamente que para los ojos del Espíritu, lo mejor no es lo mismo que para los ojos de la conciencia terrenal. Para los ojos de la conciencia terrenal, una persona exitosa o de bien y todo eso es la que más parece que tiene, más parece que hace, más parece que se esfuerza y todo eso. Para los ojos del Espíritu es totalmente al revés. El Espíritu nos mide por la nobleza interior, la pureza de intenciones, el trabajo mental superior, cuidar de los demás, así como ya vivía en este estatus David. ¿Vamos bien? Entonces, ser el gobernante de Israel quiere decir ser el gobernante del plano espiritual, del reino de los cielos. Vamos, del mundo mental superior, que si dominamos ese mundo podemos hacer cualquier cosa en este mundo carnal terrenal. ¿Qué quiere decir la unción? Esto es bien importante. Es una unción, una consagración, y es lo que se llama el Royal Charm. Este Royal Charm existe. Es una dote. ¿Se acuerdan que hablábamos hace tiempo de la primogenitura, verdad? Bueno, la unción es todavía un trabajo, una situación superior que se da por medio del Espíritu. Es una bendición en el nombre del yo soy, que hay personas que la tienen. Hay personas que están respaldados por una hueste superior y se les nota desde lejos, a distancia.
Dice, esa persona tiene un que, no sé qué, qué sé yo, que para qué te explico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están sustentadas todas sus acciones. Si esa persona da un paso a la derecha, allí van Dios, el yo soy, detrás de él, tomando esa dirección. O sea, la unción es algo tremendo y es algo que Saúl, en su conciencia carnal terrenal, le valió un queso. Le daba igual, pues. Bueno, pues en este sentido, esto debemos de saber. Hay personas que han estado respaldadas. O sea, ¿ustedes por qué creen que los libros de Connie Méndez son tan populares? ¿Por ella? ¿Porque era buena onda y todo esto? Porque trae un respaldo. Hay algo que mueve las energías, las cosas, la conciencia a un nivel superior. Es algo inexplicable, es una dote espiritual, es un respaldo espiritual que así es. Aparte, ¿quién era su maestro? Por supuesto, o sea, no puede haber dote espiritual si no hay quien te dé la unción. O sea, esa unción es súper consciente, no es, tú eres el elegido así como, y ya. No, es porque hay alguien que te está respaldando, que te está enseñando. En este caso, la persona que le dio el respaldo y la enseñanza a David fue Samuel. ¿Vamos bien? Entonces todo eso se va transmitiendo de generación en generación. Y hay gente que piensa que esto es como lo que sea. No, esto es un dote espiritual. Hay personas que quieren hacer lo mismo y no les suceden las cosas. ¿Saben? Esto es que hay un respaldo superior. Y dicen los maestros en sí, que no hay una sola persona que haya hecho algo en este mundo que no haya, o sea, algo de magnitudes y proporciones enormes, que no haya sido respaldado por los maestros. En este caso hablan, por ejemplo, de Henry Ford, ¿verdad? De personas que trabajaron porque el ser humano tuviera la industrialización, mejor modo de vida, etcétera, etcétera. Entonces, siempre va esto de la mano con una dote espiritual y una unción que se da. Entonces David recibió esa unción. Vamos a leer. David simboliza la conciencia pura espiritual que vive ya en un plano sin luchas, sin trabajos duros, guiando a otros, y esos otros son seres suaves, sin malicia y dóciles. ¿Tiene su arpa? ¿Qué simboliza el arpa? El arte, la música, el idioma divino. Era de color rosado, se dice que su piel era rosada. ¿Qué quiere decir esto? Es color del amor puro. Que tenía la cabeza como un sol, o sea, una cabeza dorada, quiere decir evolución, adelanto. Y era un pastor, y esto simboliza el oficio de más adelanto como guía, ¿verdad? Y era guía, por lo menos de animales, pero esto finalmente le iba a poder llevar esa habilidad a ser guía de un pueblo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los filisteos pues se los traían cortitos a estos cuates. ¿Por qué? Porque el gobernante de estos cuates era Saúl. Un pueblo refleja la conciencia de su gobernante. Y un gobernante refleja la conciencia colectiva de un pueblo. Muy delicado todo eso, interesante, ¿verdad? Por lo tanto, cuando cambia la conciencia colectiva de un pueblo, cambia la actitud del gobernante. Y cuando cambia la actitud del gobernante, cambia la conciencia colectiva de un pueblo. Pero es un trabajo consciente, no ocurre por obra de azar. Uno tiene que ponerse a hacer decretos como lo hacemos acá en el servicio, en los servicios, por el gobierno divino. Que los gobernantes no se equivoquen. ¿Por qué? Porque nada, en una equivocación de ellos repercute a todo un pueblo. Eso no puede ser. ¿Vamos bien? Entonces, recuerden que la conciencia entonces era la conciencia personalista de Saúl. ¿Qué iba a hacer con ese equipo? Con ese ejército. Prácticamente más que valor les infundía temor, superstición, cábala, nada se podía hacer. Y Saúl la verdad es que vivía casi mortificado por este ultimátum que le había lanzado Goliat a su ejército. Vamos a leer. Israel estaba en guerra contra los filisteos, cuyo campeón era un hombre gigantesco llamado Goliat, que estaba por dominar a los israelitas, y Saúl y sus pastores se llenaron de miedo.
Bien, entonces, pues nada, tres de los hermanos de David estaban en las filas del ejército israelí. ¿Qué es lo que ocurría con eso? Bueno, pues que su papá, el papá de David, lo mandaba por allí a llevarles el lonche a los hermanos. David, lánzate por unos sándwiches y llévaselos a tus hermanos allá al campamento que tienen y todo esto. Iba de cuando en cuando David a visitar allá a sus hermanos. Resulta que en esa ocasión, David llega con sus hermanos y sus hermanos le dicen, ¿qué haces aquí, mocoso? Lárgate de aquí, no sirves para nada, nada más nos vienes a distraer, nosotros estamos en medio de una guerra y tú allí pastoreando, no sabes nada, no eres nadie, vete de allí. Y David se va embravecido diciendo, yo lo único que vine fue a traerle sus sándwiches y ni siquiera hablé y me regañaron y no he hecho absolutamente nada. Sale de allí enojado David y en ese momento es cuando Goliat lanza el ultimátum. Y él pues iba así como atrás del ejército viendo cómo lanzaba este reto para el pueblo. Y entonces empieza a oír David las murmuraciones del ejército y dice, ¿qué no le dará Saúl a aquel campeón que pueda vencer a Goliat? ¿Qué no podrá dársele un reinado y todo esto para que pueda hacer? Y David estaba embravecido en ese momento, le dijo, estos hijos de su madre, mis hermanos, me corrieron, no saben de lo que soy capaz, les voy a demostrar que yo puedo. Y entonces habla ahí con el ejército y les dice, ¿sabes qué? Yo puedo vencer a ese tal Goliat. Todos empiezan a burlar, ¿no? Era un niñito de 13 años, un puberto por allí, pues nada, estaba medio desnudito, así como siempre lo presentan y todo esto, y se rieron. Bueno, le dicen, ¿sabes qué? Pues si eres tú o es otra persona y tú te estás ofreciendo como la carnada, pues ve tú. Lo llevan entonces con con Saúl, y Saúl le dice, no, tú eres un mocoso, o sea, este Goliat lleva siendo guerrero desde que era un mozo, y tú que eres un mozo, ni siquiera eres guerrero, ¿cómo crees que te vas a poder enfrentar a él? Sí, yo puedo, cuando pastoreo allí en el campo he defendido a las ovejas de un oso, el otro día las defendí, y el otro día también hasta de un león las defendí. Pero le insistí, le insistí, le insistía. Y Samuel, más por quitarse al mocoso ese del David allí que le estaba insistiendo que por otra cosa, dice, anda pues. En eso pues el ejército le pone la armadura a David y le dice David, no, con esto no voy a ver nada. Le pesaba, no se podía ni mover David en ese momento. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que David estaba, como ustedes por eso es la importancia de la vida de Miguel Ángel. Miren la mirada que tiene David. Es una mirada de cero temor, de no poder fallar, de saber totalmente que se podía lograr eso. Y entonces, pues nadie podía decirle que no a David en ese momento, y últimamente, nada, se despoja de esa armadura, toma esto que se le llama una honda, nosotros le llamamos una resortera, ¿verdad? Su resortera, pues con la que pastoreaba y con la que le aventaba piedras a los lobos y a las ondas estas que se iban por las ovejas, y toma 5 piedras lisas del arroyo más cercano. Este es un dato importantísimo. Y las pone en su mano, ¿verdad? Y le dice al Goliat, todos juntos, yo me enfrento a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Yo te voy a cortar la cabeza para que sepa este gentío que Dios salva sin lanza ni espada. Y entonces tomó esas 5 piedras del arroyo. La piedra simboliza la fe. Y estas 5 piedras quieren decir el poder de la fe que tenía David en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que el Goliat, dicen,
tú mocoso, eres un puberto, ¿de qué estás hablando? Déjame hablar con los hombres de tu ejército, tú eres nadie y todo esto. Y David le dice, no, pues, ¿sabes qué? Yo te voy a cortar la cabeza y vas a ver qué Dios manda, porque tú no tienes poder, porque yo estoy con Dios, nuestro Dios, y Dios está respaldándome en los actos que yo estoy haciendo. Y por lo tanto, tú no puedes hacerme nada. Ya cuando se enojó, Goliat fue cuando le dijo, yo soy el que te voy a cortar la cabeza. Y le voy a mostrar a tu gente cómo es que Dios nos respalda a nosotros. Entonces, ya con esto fue la gota que derramó el vaso para Goliat. En eso empieza a caminar hacia David. David, lejos de correr, echarse a correr, pues ya porque se venía la situación, se echa a correr hacia adelante y con ese mismo impulso toma la onda, toma la resortera, empieza a agitarla y la lanza justo al entrecejo, donde se encuentra el chakra pituitario del ser humano. En ese momento, David vence a Goliat dominándolo y Goliat cae tendido al suelo, perdiendo el sentido completamente. Bien, ahí lo tenemos completamente en esta situación. Y cuando David tiene en el suelo a Goliat sin sentido, ahora sí toma su propia espada y le corta la cabeza. Pero David le dijo, mi Dios no necesita espada ni lanza para vencer, y tú que tienes espada y lanza no nos podrás vencer, y yo soy el que te voy a cortar la cabeza. Con su propia espada le cortó la cabeza a Goliat. Esto es una enseñanza hiper grande, porque ¿qué es lo que sucede? Bueno, esta imagen ya del David nos muestra, ahí en la mano derecha ustedes pueden ver, tiene las 4 piedras, y en la izquierda tiene la onda con la piedra con la cual lo iba a eliminar. Sí, esto prácticamente es una escultura que se encuentra allí en Florencia, en Italia, que es el David de Miguel Ángel, y por eso porque representa el poder de la fe. Goliat representa en el ser humano un problemón gigantesco, una cosa que pensaría de la cual nadie se puede zafar, de la cual casi está destinado un pueblo, una persona casi a ser esclavo y a morir. Y David representa el poder de la fe sin miedo. Tú vas a vencer cualquier situación cuando le pierdas el temor. Cuando pierdas el temor hacia esa situación es cuando le has vencido ya. Entonces, esto quiere decir el poder de la fe, o sea, los decretos poderosos que hacemos tienen que ser hechos con fe, o sea, sin temor. Con el poder de ya saber que uno tiene la victoria de la mano, con esa mirada que tiene David, que es una mirada dirigida a llevar eso a cabo. Y es cuando le decimos a esa situación, yo no te tengo miedo, tú no tienes poder, no te acepto ni para mí ni para nadie, fuera de aquí, yo soy el que te voy a cortar la cabeza a ti. Tú no me vas a vencer, al contrario, yo te voy a eliminar y por generaciones se sabrá que yo soy el que vencía a esta cuestión, porque el yo soy me respalda. La presencia yo soy, la voluntad de Dios está conmigo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El bien, lo constructivo. Entonces, esa fue la prueba dorada para David. En ese momento, cuando David le corta la cabeza a Goliat, todo el ejército israelí dice, ¿de dónde salió este niño? Le preguntan a Saúl. De Saúl más bien pregunta, ¿de dónde salió este niño? ¿De quién es hijo? Le dijeron, por Dios que no sabemos de dónde salió este muchacho. En ese momento fue una victoria moral para todo el pueblo de Israel, que es la conciencia, o sea, cuando tú dominas esa circunstancia, y todo el pueblo de Israel se lanzó corriendo a atacar a los filisteos que estaban despavoridos, porque si el niño más pequeño, el eslabón que parecía más débil, había vencido al Goliat, al más fuerte de su ejército, ¿qué iba a suceder con todos los demás? Se echaron a correr los filisteos y no se volvió a saber de ellos. ¿Qué es lo que ocurre con este aspecto? Que David fue el punto clave para vencer todo esto. A partir de eso, David obviamente se
se lanzó en el ejército y vivió con el ejército israelí y fue formado por medio del ejército israelí. Entonces vamos a ver, esta piedra se incrustó en el sitio del chakra pituitario. Nos dice Connie Méndez, todos juntos: tu palabra enviada con fe en el plano superior hacia alguien que esté en el error interno y externo, vence y derrumba ese error, así sea un gigante que lo tenga aterrorizado. O sea, con tu decreto, pero tu decreto con fe poderoso, sin miedo, tú puedes derrumbar cualquier cosa que aparente ser gigante, inmensa y todo eso, porque eso no puede contra ti. Pero primero se tiene que acabar el temor. Primero tú tienes que poner tus piedras y lanzar las piedras a esa circunstancia. ¿Vamos? Entonces, allí es cuando uno se vuelve el David en su propia vida. Lanzar la piedra hacia la frente del gigante quiere decir lanzar la verdad hacia la mente de un tercero. ¿Vamos? Entonces, cuando uno toma como su piedra la fe, la verdad y todo eso, y lo hace con fe y pone su decreto allí, todo va a salir bien y aquí nadie va a morir y todo va a estar bien y yo soy el que te voy a cortar la cabeza, entonces allí se pone buena la cosa, porque se logra ese avance. Bien, y entonces ahí está el momento, justo esta imagen refleja, ¿verdad? Cuando David toma su resortera, y miren el gesto, ¿verdad? Que también es impresionante. Esta obra es de Bernini, uno de los constructores del Vaticano, importantísimo. Entonces, este es el gesto, ¿verdad? Que uno tiene que tener presto para enfrentar y resolver cualquier dificultad y problema que esté pasando. Sin titubeos, sin miedo, con fortaleza, sabiendo que Dios o el verdadero Dios está de tu lado. Lo otro es nada más pura superstición, ¿verdad? Es implacable, ¿verdad? Esa mirada que le ponen al David. Porque sí, así era David. Tu acto de fe y de verdad, tan inofensivo como un niño ingenuo, tiene más poder que todo el ejército de maldades acampadas alrededor. O sea, la verdad, el pensar positivo que parece tan bonito, tan ingenuo, ay, esos metafísicos son del club de los optimistas y todo eso. No, dicen, a mí me parece muy buena onda lo que hacen y todo eso. Esto no es buena onda. Esto es una buena onda para lanzarle al Goliat, ¿saben? Esto es para destruir dificultades, esto es para acabar sinceramente con el temor en el cual uno ha vivido enfrascado mucho tiempo. Pero hay un momento en el que uno tiene que establecer esa batalla final donde el amor, la fuerza, gobierne antes que todo. Eso es el símbolo de David. David ya vemos que quiere decir bien amado o amado, ¿verdad? Una persona puede ser amada, pero se vuelve bien amada cuando conoce y reconoce que es amado por la presencia yo soy. Que muy poca gente lo hace, hoy se los tengo que decir así. Porque el amor vence el temor. Y uno tiene que vivir en amor para vencer cualquier temor. Uno tiene que cargarse de amor divino, de fuerza, de fe, de poder, que no pueden estar en el ser humano si no tiene amor. De que tú te sientas protegido, blindado, con buen sentido de cualquier dificultad, de cualquier situación, eso es ser bien amado. ¿Vamos? Entonces, allí se presenta, ¿verdad? Lo que hizo el niñito David, una vez que venció al Goliat, levantó la cara del Goliat y se la mostró a todos. Niñito, pastorcito, buenito, linda persona y todo esto, pero tomó esa cabeza ensangrentada y espantó al ejército enemigo y acabó con esa guerra. Se vuelve después el gobernante de Israel, prácticamente del cual se finca ahora sí la cuestión y el linaje de reyes, que ya podremos profundizar, ¿verdad? Todo basado en la conciencia del yo soy, ahora sí el reino del yo soy. Esto es súper interesante porque, el rey David es recordado como uno de los mejores gobernantes, implacables, porque gobernó con el amor, gobernó con el poder de la fe. Y ocurre algo muy importante, ¿verdad? Nosotros en México cantamos las mañanitas, ¿verdad? Que cantaba el rey David.
¿verdad? David tenía un arpa, con esta arpa armonizaba todo, era el lenguaje divino con el cual se conectaba con un estatus superior, ¿verdad? Con su conciencia superior. Él no andaba con supercherías, él tomaba su dominio en la fe, en el yo soy y en el bien. Es súper interesante que David, para no hacerles el cuento largo, pues Samuel en un momento con estas supersticiones que traía, empezó a ser envidioso de David. Perdón, Saúl. Saúl empezó a tenerle envidia a David. ¿Por qué? Porque se le notaba que estaba ungido. Se le notaba el poder que tenía David, detrás de cada acción estaba respaldado. Cosa que Saúl había perdido con con esto de servirle a dos amos, ¿verdad? Sí, muy yo creo en la presencia yo soy, pero aquí voy a que me lean las cartas. Sí, yo creo en los decretos del yo soy y esto, pero voy allí y creo que todavía puede haber algo de superstición, ¿no? Y no dejo mi bolsa en el piso porque se me va a quitar el dinero, cosas de ese tipo, ¿sí? Eso no, eso es superstición. Y entonces, Saúl, lo que sucede es que cuando ya Samuel pasó a mejor vida, Saúl iba a invocar el espíritu de Samuel para que le diera consejo, o sea, espiritismo. Eso pues lo puso en una onda muy negativa a Saúl en ese momento, de tal forma que vio cómo todo lo que hacía David prosperaba y salía adelante y lo echaba para adelante y lo mandaba casi casi a guerras a que lo mataran y David salía victorioso. En un momento dado, Saúl se desesperó y sacó a David del territorio. O sea, ¿cómo se dice? Lo desterró prácticamente. Y entonces David no podía hacer nada. Los filisteos volvieron a aparecer, se los echaron al pico, pues a Saúl, a su gobierno y todo esto, y es allí cuando la gente clama por David. David sube al trono, se eleva y todo esto es uno de los gobiernos más prósperos que se tiene. Sin embargo, se le explica que él va a ser muy buen gobernante, pero su hijo va a ser todavía mejor gobernante. Porque iba a ser sabio, Salomón, ¿verdad? Que iba a ser quien le iba a construir el templo al yo soy o a Jehová. Y por eso es tan famoso el templo de Salomón. Entonces veamos la historia. Viene este hombre que representa al Cristo en el Nuevo Testamento, que se despierta el Cristo. Se despierta el entendimiento, la fe, el amor, la sabiduría, la intuición. Y desde el Cristo nace la sabiduría. Ahora sí, ya después del despertar crístico viene el reinado de oro de Salomón, de la sabiduría. Pero primero lo primero. Entonces, primero Saúl es el deseo de gobernarse a sí mismo. En ese deseo después viene el despertar del Cristo, que es David, y después del despertar crístico viene así la edad dorada, la sabiduría, el entendimiento espiritual. Perfecto, bonanza, todo absolutamente de la mano con Salomón. ¿Vamos bien hasta acá? Y prácticamente vamos a ver qué nos dice Connie Méndez acerca de David. La historia de David ilustra perfectamente la trayectoria de un estudiante de metafísica, desde el comienzo hasta el momento en que entra en conciencia crística, o sea, el reino de los cielos. Es así, es un proceso que se va dando en cada estudiante esto. Algunos más a paso y algunos más rápido, pero todos estamos destinados a practicar y a vivir esta historia de David, que es impresionante, que es muy auténtica, pero hay un momento en que uno tiene que vencer a Goliat. Y Goliat es nada más y nada menos que tu más grande temor, que se manifestó allí y tú tienes que vencerlo por medio de la conciencia espiritual. Porque se acuerdan, o sea, David iba pasando por allí, fue a llevarle lunch a los hermanos. ¿Qué tenía él que estar encaramado en esa batalla? Se le tenía que presentar eso para que él pudiera ser el rey y que se demostrara que Dios estaba con él. Si no hubiera ocurrido eso, no sabríamos de David lo que sabemos ahora.
Vamos. Y después de esa encarnación, es ahora sí que David encarna como Jesús. O Jesús encarna ahora sí como el Mesías de la nueva dispensación cristiana. ¿Vamos? Y prácticamente con eso cerramos la actividad. ¿Hay algún punto? Todo muy claro, ¿verdad? Sí. ¿Samuel fue el maestro de David? Samuel sí, fue el que lo ungió y por tanto el que le dio la enseñanza del yo soy que David tenía. Pero hay cosas que no se pueden negar, ¿verdad? El royal charm o el encanto o la unción que traía David era muy, muy superior. Sí. Ah, sí, esa es otra historia. Mandó a su hermano al frente para que lo mataran y pues se quedó con ella y era ungido, ¿no? Sí. ¿Eso es bueno? Eso lo que le provocó a David era bien claro. Todo es causa y efecto. ¿Vamos? Hasta un ungido genera causas y efectos. El asunto es que de esa, digamos, unión o ese acto que fue un acto determinado, que se lo habían hecho a David también, ¿verdad? Lo habían mandado a los ejércitos de primera fila para que lo mataran. Era como una práctica, pues de ese entonces, como fácil para mandarlo a matar, ¿verdad? Sin que fuera la mano específica. El asunto con eso es que David, por eso se dice, ¿sabes qué? Tu reinado va a ser bueno, pero no va a ser lo máximo. El que va a ser de lo máximo y el que le va a ver el templo de Dios va a ser Salomón. ¿Y Salomón era hijo de la cuñada? Exactamente. ¿De David y la cuñada? Sí. Pero no era su cuñada. Bueno, era más bien ¿La esposa de su hermano? No, era así como que la vecinita de enfrente, pero igual estaba casada. El chiste es, chicos y chicas, es que estaba bien buena, ¿verdad? No importa si era la cuñada o no, el chiste es que estaba bien buena y por eso le gustó a David. Pero bueno, David se dio cuenta de ese error totalmente y bueno, eso, porque él conocía las leyes y eso le trajo efectos en su vida, pero finalmente de lo que sucede es que después viene Salomón, ¿verdad? Y esa es la importancia. Muchas veces nuestro peor error nos trae la sabiduría más grande. Entonces,